Mamá rica. Capítulo 14. Ante la mirada sincera de Jessica, Pedro asintió ligeramente. Jessica reveló de inmediato una brillante sonrisa, que era tan clara como el cielo azul. Agitó la mano hacia él y dijo: «Recuerda traer a tus hijos a mi fiesta de cumpleaños mañana». Pedro se marchó con rapidez, volvió directo a su casa, se sentó en el sofá, y encendió un cigarrillo, mientras la imagen de los ojos claros de Jessica seguía presente en su mente. Mucho tiempo después, apagó el cigarrillo en el cenicero, tomó el teléfono y marcó un número. «Prepara un anillo». ¿Qué señor Casares? ¿Qué ha dicho Nicandro al otro lado? No podía creer lo que escuchaba. «Prepara un anillo», repitió Pedro. Bien, ¿qué tipo de anillo necesitas? Cualquier cosa servirá». Pedro colgó el teléfono de inmediato, y se preparó para ir a la empresa. En ese momento Mercedes estaba sentada en el despacho del presidente del Grupo Imperio. Cuando escuchó a Nicandro decir algo sobre un anillo, levantó de inmediato la cabeza para mirarlo. «Un anillo». Pedro le pidió que preparara un anillo, así que por fin está preparado para proponerme matrimonio. Cuando Nicandro colgó el teléfono, Mercedes volvió la cabeza a la revista que sostenía fingiendo no haber oído nada. «Señorita Corral, por favor tome una taza de café, el señor Casares llegará en un momento». Nicandro había ido a preparar el café, pero antes de que se lo llevaran recibió la llamada de Pedro. La petición del otro hombre de preparar el anillo lo sobresaltó mucho, porque hasta donde él sabía, Pedro nunca había pensado en casarse con Mercedes. Después de todo, su identidad era única. Ella sonrió a Nicandro, y luego siguió leyendo la revista que tenía en sus manos. Cuando Nicandro salió por la puerta, echó un vistazo a Mercedes, que era considerada una diosa por sus fans. Se veía tan elegante y digna, y aparte de su origen familiar, no había en realidad nada en ella que no fuera digno de Pedro. Si había alguien que era digno de él, esa era Mercedes. Al fin y al cabo era una actriz popular en la industria del entretenimiento. Solo tenía 22 años, y acababa de ganar el León de Oro a la mejor actriz, convirtiéndose en la superestrella cinematográfica de la nueva generación. Mercedes no podía concentrarse en el artículo de la revista que estaba leyendo, porque su mente estaba llena de la palabra anillo. Por fin había llegado el día que tanto había esperado. Al fin. Conoció a Pedro cuando tenía 14 años, y desde entonces se había enamorado profundamente de él. Ahora que Pedro era el heredero de la familia Casares, y dueño del Grupo Imperio, se había convertido en la figura más influyente de Ciudad Dínamos, o incluso de toda esta Oria, o incluso en el mundo entero, pero antes de tener todo esto él no era así. El joven heredero de la familia Casares rara vez aparecía en público, y había sido muy bien protegido por su familia. Se decía que cuando Pedro tenía 17 años, se volvió rebelde, y a menudo provocaba el enfado de su padre, Julián, hasta el punto de que éste tuvo que ser hospitalizado. Más tarde Julián y el abuelo materno de Pedro discutieron sobre la posibilidad de enviarlo al campo militar. En aquella época la imagen pública de Pedro era mala, todo el mundo decía que era feroz y malvado, que era traicionero, y que tenía sangre fría, y no tenía corazón. Durante el año en que Mercedes tenía 14 años había participado en un concurso internacional con el coro de su escuela. De forma inesperada un grupo de terroristas había tomado al coro como rehén, y fue Pedro quien lo salvó. Desde entonces estaba enamorada de él, pero más tarde se enteró de que era el joven heredero de la familia Casares, y con los antecedentes de su familia no había manera de que pudiera estar a su altura, pero ¿acaso eso importaba? Empezó a coleccionar todo lo relacionado con él, le gustaba y lo amaba hasta la obsesión. Al fin Dios le dio una oportunidad, llevó a los 2 niños a la familia Casares, y le dijo que los niños eran suyos. Desde entonces se había convertido en la futura señora de la familia Casares. Habían pasado 4 años, había estado esperando la propuesta de Pedro para sí misma, y ahora iba a conseguir el deseo de su corazón. En los últimos años la actitud de Pedro hacia ella siempre fue muy fría, pero cuando lo pensaba la trató bastante bien, incluso regalándole innumerables joyas caras, y ayudándola en su carrera. De lo contrario no se habría convertido en una popular estrella de cine en solo 4 años. Al pensar en lo sucedido a lo largo de los años a Mercedes, se le saltaron las lágrimas, se apresuró a inclinar la cabeza para controlarlas, y evitar que fluyeran.
No puedo dejar que me vea llorar, ni siquiera nos vimos en el cumpleaños de nuestros hijos hace unos días, de hecho hace 3 meses que no nos vemos, por lo tanto, tengo que estar lo mejor posible delante de él. Con este pensamiento Mercedes se levantó del sofá, tomó su bolso, y fue directo al baño. Pedro había estado despierto casi toda la noche. Cuando Nicandro lo vio llegar lo saludó de inmediato. Presidente Casares, la señorita Corral lleva mucho tiempo esperando en el despacho. Al escuchar el nombre de Mercedes, Pedro frunció un poco el ceño, pero aún así entró en el despacho del presidente. Nicandro vio que la revista seguía ahí, pero Mercedes no estaba, o ella estaba aquí hace un momento. ¿A qué hora es la reunión? Pedro abrió la boca y preguntó. Ante su pregunta, Nicandro miró de inmediato su reloj. La reunión de hoy es a las 9, así que aún faltan 8 minutos. Vamos a la sala de conferencias. Con eso Pedro se dirigió a la salida. Pero la señorita Corral, 8 minutos eran suficientes para saludar, no había necesidad de tener tanta prisa. No, además, Pedro se presentaba a todas las reuniones con puntualidad. No entraría en la sala de conferencias, ni un minuto antes, ni un minuto después. Te la dejo a ti. Pedro salió enseguida del despacho dejando a Nicandro rascándose la cabeza confundido. ¿Por qué sigue siendo tan frío a pesar de que está todo listo para proponerle matrimonio? Pedro acababa de marcharse cuando Mercedes regresó con el rostro radiante. Había ido al baño a retocarse el maquillaje. Ahora sus mejillas tenían la cantidad justa de rubor, lo que le aseguraba un aspecto mucho más enérgico y vibrante. Señorita Corral, el presidente Casares está aquí. El presidente Casares se ha ido a una reunión. Aunque Nicandro sintió que era un poco cruel decirle esto a Mercedes, igual dijo la verdad. Ella no había visto a Pedro en mucho tiempo, así que era bastante insensible de su parte no molestarse en verla. Mercedes parecía un poco decepcionada. Entonces lo esperaré. Señorita Corral, me temo que no le convendría esperar aquí, ya que el presidente Casares tiene programada una reunión tras otra hoy. Me temo que una de ellas duraría al menos 3 horas. La cara de Mercedes cayó. ¿Es así? ¿Por qué no va a casa a ver a los chicos en su cumpleaños? Se escaparon de casa y causaron un gran alboroto, pero por suerte volvieron sanos y salvos. Señorita Corral debería volver a verlos. Claro, Nicandro estaba un poco desconcertado al enterarse de que sus hijos se habían escapado de casa. Todo lo que Mercedes dijo fue un casual claro. Ella asintió levemente antes de irse. No importa, es probable que solo quiera organizar una propuesta sorpresa perfecta. Tal vez el hecho de no vernos antes aumente mi sensación de anticipación por ello. Gracias por escuchar. Descarga la aplicación Joiread y lee más novelas maravillosas.